Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de Enriqueta Favés, la primera mujer que ejerció la medicina en Cuba y fue condenada por vestirse de hombre y casarse con una mujer. Enriqueta Favés nació en abril de 1791 en Lausana, Suiza, en el seno de una familia burguesa. Cuando murieron sus padres, quedó bajo la tutela de un tío, que se desempeñaba como coronel al frente de las tropas suizas del ejército de Napoleón Bonaparte. A la edad de 15 años, contrajo matrimonio con Jean-Baptiste Argenot, un oficial de cazadores de las tropas francesas de Napoleón, como se les llamaba a los oficiales de caballería. Se dice que Enriqueta se casó únicamente para complacer a su tío. Al año siguiente dio a luz a una niña, que lamentablemente murió a los pocos días de su nacimiento. 2 años después, el esposo de Enriqueta también murió. Enriqueta se estableció en París y en 1808 comenzó a estudiar medicina en la prestigiosa Universidad de París. En los siglos XVII y XVIII, la educación y sobre todo la educación universitaria estaba prácticamente reservada a los varones. Se creía que las mujeres tenían una capacidad de entendimiento inferior al de los hombres y que solo debían recibir una educación que las preparara para ser esposas y madres. Por estos motivos, Enriqueta Favés se hizo pasar por un hombre. Dijo llamarse Enrique Favés y ser un oficial del ejército francés, para lo cual utilizó el traje de su difunto esposo. En 1811, con apenas 20 años, obtuvo el título que le acreditaba como médico cirujano. En esa época, el ejército imperial francés estaba en guerra con los países que formaron la Sexta Coalición, entre ellos Rusia y el Reino Unido. En 1812, Enriqueta Favés se alistó como cirujano militar en el ejército de Napoleón y fue enviada a Rusia junto con su tío. El ejército francés fue derrotado a finales de ese año y Enriqueta fue trasladada a España, que también fue escenario de las guerras napoleónicas. Desafortunadamente, nuestra protagonista cayó prisionera a manos de las tropas del militar británico Arthur Wellesley, mejor conocido como el Duque de Wellington. La confinaron en el convento de San Francisco en Miranda de Ebro, a fin de atender a los enfermos. En 1814 le concedieron permiso para ir a la isla de Guadalupe, pues su deseo era ejercer su profesión, pero al parecer ahí no le fue tan bien, por lo que decidió viajar a Cuba en busca de mejores oportunidades. El 19 de enero de 1819 pisó suelo cubano y en marzo de ese año se estableció en la ciudad de Baracoa, en donde comenzó a trabajar como médico. La precaria situación de la ciudad la orilló a atender de forma gratuita a la mayoría de sus pacientes, pero poco a poco se hizo de clientes con mejores ingresos económicos. En abril de 1819 conoció a Juana de León, quien era 3 años mayor que ella. Como Juana se encontraba muy enferma y en una situación de pobreza, Enriqueta decidió ofrecerle su ayuda y le pidió matrimonio. Se casaron en la iglesia parroquial de la ciudad de Baracoa el 11 de agosto de 1819, para lo cual Enriqueta, de religión protestante, tuvo que ser bautizada por la iglesia católica. Hay versiones que apuntan a que Enriqueta, antes de contraer nupcias, le reveló a Juana que realmente era una mujer y que ésta decidió continuar con los planes de boda, ya sea para salir de la pobreza y recibir la atención médica que tanto necesitaba o porque se sentía atraída por Enriqueta. Como dato curioso, en diciembre de ese mismo año, la pareja también bautizó al hijo de unos emigrantes franceses.
En abril de 1820, Enriqueta solicitó la revalidación de su título ante el Tribunal de Protomedicato de La Habana. En el registro de dicha petición se describe a Enrique Favés como una persona de aproximadamente 1,5 metros de estatura, de tez blanca, ojos azules, cabello rubio, de nariz abultada y boca pequeña y con muchas marcas de viruela. Después de presentar los exámenes correspondientes, le concedieron el título y la licencia para que pudiera ejercer su profesión en cualquier lugar de Cuba. Para 1822, Enriqueta contaba con una buena reputación como médico cirujano, tenía muchos clientes y obtenía muy buenos ingresos económicos. Tan es así que contrató a una mujer de nombre Rosa Suárez para que les ayudara con las tareas domésticas. Desafortunadamente, fue esta empleada quien inició lo que sería el episodio más doloroso en la vida de Enriqueta. En una ocasión, cuando Enriqueta se encontraba acostada en la cama de su habitación, aparentemente en estado de ebriedad y con la camisa desabotonada, Rosa entró a la habitación sin avisar y se percató de que el respetado médico Enrique Favés en realidad era una mujer. Se dice que Juana y Enriqueta intentaron sobornar a Rosa para que no dijera absolutamente nada. Pero el pecho de Rosa no era bodega, y para ese momento ya les había contado a varias personas lo que había visto. Cuando la familia de Juana se enteró, estaban totalmente sorprendidos e indignados. Le exigieron a Juana que solicitara la nulidad de matrimonio e interpusiera una denuncia para que su reputación no se viera mancillada. En enero de 1823, Juana de León acudió ante las autoridades y en su denuncia manifestó lo siguiente: antes de contraer matrimonio, me encontraba en una situación de orfandad y desamparo. No me fue posible sospechar que los designios de ese monstruo fueran dirigidos a profanar los sacramentos y a burlarse de mi persona, del modo más cruel y detestable, abusando de mi buena fe, de mi candor y de la inexperiencia en que me hallaba, además de mi impecable sentido de la honestidad. De igual forma, acusó a Enriqueta de haber consumado de forma artificial el matrimonio. Naturalmente, no quiso dar detalles al respecto, pues refirió que su decencia no se lo permitía. A Enriqueta Favés se le instruyó una causa criminal por vestirse de hombre y haber engañado a Juana de León. Imaginen el escándalo que se armó. Una mujer se hizo pasar por hombre, ejercía la medicina, se casó con una persona de su mismo sexo y hasta bautizaron a un niño. Sin mencionar la curiosidad que generaba su vida marital. Juana de León solicitó que se aplicara un castigo a Enriqueta, uno que le sirviera de escarmiento para que no volviera a ser infeliz a otra mujer. A la declaración de Juana le siguieron la de varios testigos, eso sí, todos hombres, que mencionaron haberse percatado que Enriqueta era una mujer, pues en varias ocasiones aprovecharon que se encontraba en estado de ebriedad e inconsciencia para despojarla de algunas prendas y comprobar que efectivamente era una mujer y que además utilizaba un instrumento fingido con la finalidad de que se le viera un bulto a través de los pantalones. En febrero de 1823, Enriqueta Favés fue detenida y llevada ante los tribunales de Santiago de Cuba, en donde fue interrogada respecto a las declaraciones que rindieron Juana de León y los testigos. Durante el juicio, Enriqueta siempre sostuvo que Juana estaba enterada que ella era una mujer, incluso antes de contraer nupcias. También refirió que muchos de los comportamientos masculinos los había aprendido mientras se encontraba en el ejército francés. Posteriormente, el juez de la causa ordenó realizarle a Enriqueta una diligencia de reconocimiento de sexo.
en la cual, notablemente nerviosa y alterada, ella suplicó que no se practicara dicha diligencia, pues ya había confesado que era una mujer. Sin embargo, tanto los doctores ahí presentes como el juez le respondieron que eso no era suficiente y consideraban sumamente necesaria la diligencia de reconocimiento de sexo. Una vez que ella se desvistió, se llevó a cabo la exploración y en el acta de la diligencia se asentó lo siguiente: el sujeto que se denomina Enrique Favés se halla dotado de todas las partes vergonzosas propias del sexo femenino. En junio de 1823, a Enriqueta se le condenó a pasar 10 años recluida en la Casa de Recogidas, ubicada en la ciudad de La Habana, y se estableció que una vez cumplido este tiempo debía permanecer recluida hasta que fuera remitida al extranjero, con la prohibición de nunca más poner un pie en los dominios españoles. En octubre de ese año se trasladó Enriqueta al Hospital de Paula en La Habana, con la finalidad de que prestara ahí sus servicios, especificando que debía usar ropa acorde a su sexo. El encargado del hospital no quería que Enriqueta estuviera en ese centro médico, y una de las razones que aludió fue el tipo de crimen que ella cometió. A finales de julio de 1824 se ordenó la expulsión de Enriqueta Favés de Cuba y su traslado a Nueva Orleans en los Estados Unidos, aprovechando que un buque americano zarparía el 31 de julio rumbo a esa ciudad. Enriqueta arribó el 5 de agosto de ese año y fue recibida por familiares de su tío fallecido, quienes le recomendaron internarse en algún convento. Nada más llegó a Nueva Orleans, Enriqueta le escribió a Juana, mencionándole que no se arrepentía de nada y que la seguía queriendo. Enriqueta prestó sus servicios como enfermera en la Sociedad de Hijas de la Caridad y se hizo llamar Sor Magdalena. En 1844 se fue como misionera a México. Fundó una iglesia en la ciudad de Guadalajara, pero se estableció en el estado de Veracruz, en donde trabajó como partera de reclusas. A pesar de que esa sociedad religiosa de alguna forma le permitía ejercer su profesión, lo que más deseaba era volver a ver a Juana de León. Por este motivo, en 1846 intentó viajar a Cuba, pero se enteró de que Juana había muerto. Enriqueta continuó en la congregación religiosa, ayudando a los más necesitados hasta el 17 de octubre de 1856, fecha en la que murió a la edad de 65 años. Fue enterrada en un cementerio de Nueva Orleans. Sin embargo, en 2005 su tumba fue destruida por el huracán Katrina. Cuando Enriqueta fue expatriada de Cuba, les cuento que Juana se casó en abril de 1828 con un consejero del ayuntamiento de Baracoa, con el que procreó 2 hijas. Juana de León murió el 7 de febrero de 1846 a la edad de 58 años. La protagonista de esta historia se convirtió en la primera mujer que ejerció la medicina en América Latina, sin dejar de lado que su valentía, inteligencia y determinación la hicieron ingresar a la Universidad de París y trabajar como médica cirujana en las guerras napoleónicas, desafiando todas las normas establecidas y los prejuicios sociales de su época. Como dato curioso, les cuento que se le rindió homenaje con una escultura en La Habana, realizada por el artista José Villa Soberón y financiada por la Embajada de Suiza en Cuba. Algunos datos de este video los tomé de la investigación realizada por el historiador cubano Julio César González, la cual plasmó en su libro Por andar vestida de hombre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la vida de Enriqueta Favés. Y hasta pronto.